buenas tardes a todos los que participan a este nuevo encuentro de Chesterton Club. Vamos a dar inicio a la conferencia que se va a dar el día de hoy de manos de don José Carlos Robles. Voy a hacer una breve presentación de nuestro expositor del día de hoy. Don José Carlos, bueno, es oriundo, nativo de nuestro hermano país México. Tiene un máster de Teología Dogmática, summa cum laude, del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. De igual manera, también tiene un bachillerato, licenciatura en Filosofía, summa cum laude, del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Tiene de la misma universidad un diplomado en Perfeccionamiento en Bioética, magna cum laude. También tiene un diploma en acompañamiento para trabajar con adolescentes de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Tiene estudios en Humanidades Clásicas del Seminario de Santa María de la Montaña, Villa de Santiago, Nuevo León, México. También tiene estudios de Introducción a la Espiritualidad del Noviciado de los Legionarios de Cristo de Salamanca, España. Parte de ello, don José Carlos también es traductor en el proyecto Cardinalis. Trabaja también con con redacciones de artículos de filosofía y teología en varias publicaciones hechas en la cátedra Marco Arosio, en la revista Salesianum, la Società Internazionale San Tommaso d'Aquino, entre otros. También pues trabaja de manera independiente eh, como traductor. Fue profesor de teología y derecho canónico en el Seminario Mayor de Quintana Roo en Cancún. Fue profesor de latín en el Seminario de San Felipe Neri en Griciliano, Florencia, y fue colaborador adjunto de la Oficina de Recaudación de Fondos para el Colegio Internacional de los Legionarios de Cristo en Roma, Italia. Aparte de ello, bueno, no sé si el- voy a hacer la aclaración, fue también seminarista del Instituto de Cristo Rey durante varios años y pues desde hace un tiempo es un gran amigo con el que hemos intercambiado algunas experiencias personales. Entonces, don José Carlos, el auditorio es suyo. Gracias por haber aceptado esta invitación a participar de Chesterton Club. Y pues nada, le cedo la palabra. No sé si guste también iniciar con una pequeña oración, como usted lo vea. Sí, por supuesto. Empecemos con una oración, invocando al Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tuum et creavuntur. Et renovabis faciem terra. Oremus, Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amén. Sancti Thoma Aquinatis, Ora pro ora pro nobis. nobis. Sede sapientiae, ora Ora pro pro nobis. nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entonces, antes que nada, quiero agradecer a Julián, a don Julián, quiero agradecer al Club Chesterton y a este círculo de estudios contrarrevolucionarios, el que me hayan invitado a tener esta primera charla. Me han pedido más de una, entonces espero no cansarlos mucho en esta ocasión para que el quórum pueda también ser quizá un poco más abundante la próxima vez. Pero bueno, esta no es la única charla que me han invitado a tener. Y sí quería agradecer al Círculo de Estudios Contrarrevolucionarios porque este tipo de iniciativas de formación intelectual mm, de corte, vamos a decir, tradicional, son tanto necesarias cuanto son raras. Em, una característica del mundo tradicional, desgraciadamente, no es en la mayoría de los casos el interés por una vida intelectual nutrida. Y sobre todo cuando se trata de temas especulativos, como es el caso del tema que pretendemos abordar el día de hoy, que es un tema de metafísica. Entonces, la iniciativa del Club Chesterton tiene
tanto más valor cuanto justamente es una iniciativa rara y que es necesaria. Yo le pedí a don Julián, espero que hayan podido todos más o menos recibirlo, que repartiese un esquema que preparé de la plática de la conferencia del día de hoy, en el cual efectivamente verán el esquema que tengo planeado seguir. Veremos cuánto nos da tiempo de seguir y cuánto no, porque el tiempo es limitado y la materia es vasta. Y al final les he puesto en anexo la traducción de los textos puntuales de Santo Tomás que citaremos durante la conferencia, que yo citaré más bien en latín, traduciéndolos en modo simultáneo, y también la traducción de una obra de un filósofo y teólogo de gran valor italiano llamado Cornelio Fabro, aquellos quizá un poco ligados al Instituto del Buen Pastor o ligados a el orden de San Elías o con conocimiento del Instituto del Verbo Encarnado, quizá habrán escuchado ya ese nombre de Cornelio Fabro. El Instituto del Verbo Encarnado, lo digo, em, tiene un proyecto que es, digamos, su gran apostolado intelectual que se llama el Proyecto Cultural Cornelio Fabro y que se dedica a la edición y publicación de las obras completas de Cornelio Fabro. Entonces, al final encontrarán en anexo una traducción de un texto de Cornelio Fabro, justamente de introducción a la metafísica atomista. Cero existencia. Suena como una frase que uno podría sacar del Hamlet de Shakespeare, pero va, no es ese exactamente el objetivo. El objetivo de el título en forma de pregunta cero existencia es mostrar la contraposición que existe entre estas dos realidades que algunos identifican y que nosotros nos preguntaremos si son identificables o si no lo son. Un biólogo y pedagogo de origen suizo, quizá algunos habrán escuchado de él, Jean Piaget, dedicó buena parte de sus estudios a lo que es la psicología evolutiva. En la psicología evolutiva, Jean Piaget, por ejemplo, observaba el desarrollo de niños pequeños y veía cómo reaccionaban ante ciertas circunstancias para crearse una idea y formular teorías sobre justamente el desarrollo psicológico del niño. Y la primera etapa del desarrollo justamente de la infancia que Jean Piaget identifica, la etapa que él llamaba la etapa sensorio-motora. En esta etapa, Jean Piaget notaba como el niño pequeño, que se encontraba con un objeto, si alguno de ustedes tiene hijos o sobrinos o o conocidos con hijos, puede hacer el experimento. El niño que tiene su primer encuentro con el mundo, lo primero justamente que nota de lo que es, se hace consciente es de la presencia de un objeto, de la presencia en primer lugar. Y después de notar la presencia del objeto, se coloca en el intelecto del niño la pregunta sobre qué es el objeto. Entonces, en esta etapa, en este primer momento de la vida intelectual por el cual toda persona humana pasa, hay esta experiencia de la presencia de un contenido. La presencia de un contenido que después en la filosofía, en filósofos como es Santo Tomás y como es Aristóteles, encontrará una sistematización de tipo científico. En Aristóteles, esta primera intuición de la vida intelectual, que es la presencia de un contenido, se resolverá en la dualidad de principios llamados acto y substancia. El acto correspondiendo a la presencia, la substancia correspondiendo al contenido. En Santo Tomás, esta dualidad de presencia y contenido que se comienza a intuir al inicio de la vida intelectual, se manifestará, será una primera pista para llegar a la síntesis, a la composición de ser y esencia. Y aquí es donde se pone la pregunta que estructura el núcleo de esta conferencia. ¿Se puede identificar presencia, sinónimo de existencia y ser? Es decir, la presencia que se percibe en primer lugar al inicio de la vida intelectual, con la que da inicio la vida intelectual del niño,
puede ser identificada a aquello que Santo Tomás llama el acto de ser. Para responder a esta pregunta, yo he desarrollado un esquema en 3 puntos que tienen ustedes en el documento que les repartió don Julián. Un primer punto que he intitulado La historia del desarrollo especulativo de la metafísica, en el cual veremos un texto en el cual Santo Tomás justamente hace un resumen de la evolución de la filosofía en Occidente. Un segundo punto que he intitulado La emergencia del ser, donde intentaremos mostrar en qué sentido el ser sobresale, emerge sobre aquello que llamamos existencia. Y un tercer punto que quizá no lograremos abordar porque no estoy seguro que el tiempo sea suficiente, sobre todo si quiero dejar espacio a algunas preguntas, pero un tercer punto que he intitulado la Das Vergessensheit des Seins, para aquellos que tengan un poco de conocimiento de la lengua alemana y quizá alguna noción de filosofía, reconocerán en ese título una alusión a Heidegger, que justamente hablaba del olvido del ser, das Vergessenheit des Seins, el olvido del ser. Ese punto, si no lo alcanzamos a tratar hoy, podrá ser parte de la próxima conferencia, que justamente, de acuerdo a lo que me ha pedido don Julián, está más bien centrada en una comparación y contraposición de filosofía moderna y de tomismo. Dicho lo cual, entremos en materia. La historia del desarrollo especulativo de la metafísica. El texto que hayan ustedes citado y que al final en el primer anexo encontrarán en traducción, es un texto que se encuentra, que se infiere en el Tratado de la Creación de la Suma de Teología. Santo Tomás, en la Suma de Teología, después de haber hablado de Dios en su unidad y de Dios en la Trinidad de personas, cuestión 2 a cuestión 43 de la Suma, a partir de la cuestión 44, comienza a exponer la relación de Dios con la creación. Es el Tratado de la Creación. Y en el artículo segundo de la cuestión 44 se pone la pregunta de si Dios sea la causa también de la materia prima que entre los filósofos, especialmente en Aristóteles, es considerada como pura potencia. Y en ese contexto, en la respuesta a las objeciones en el corpus de la cuestión 44, artículo 2, Santo Tomás hace un pequeño resumen, el párrafo que ven citado, un pequeño resumen de la historia del desarrollo especulativo de la metafísica occidental. Santo Tomás lo dice, comienza con esta frase que es muy conocida: Respondio dicendum quod antiqui philosophi paulatim et quasi pedentim intraverunt in cognitionem veritatis. Se debe decir que los filósofos de la antigüedad, poco a poco, paulatim et quasi pedentim, con pequeños pasos pedentim, intraverunt in cognitionem veritatis, entraron en el conocimiento de la verdad, que indica justamente esa dimensión de desarrollo de la vida especulativa y de la metafísica occidental. Tras lo cual, Santo Tomás identifica 3 momentos principales, 3 momentos, em, ¿cómo puedo decirlo? Em, eh, que se añaden el uno al otro en modo perfectivo, en modo de perfección creciente, en la historia de esta metafísica occidental. En el primer momento, lo dice Santo Tomás, a principio enim quasi grossiores existentes. En el inicio, pues, existiendo en un modo, por decirlo así, más rudo, quasi grossiores existentes, non existimaban esencia nisi corporas sensibilia. No consideraban que hubiese entes, sino aquellos de tipo sensible. Santo Tomás se refiere en este primer momento a los filósofos llamados presocráticos. Quizás si alguno llevó alguna clase de filosofía en el bachillerato, o después estudió algo de filosofía, recordarán a estos filósofos presocráticos como Tales de Mileto, Anaximandro, etcétera, etcétera, que justamente en su pregunta sobre el arqué, el principio y la causa de la
de la realidad, de la naturaleza, proponían principios de tipo sensible, como podía ser el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Principios de tipo sensible que ellos intentaban de ese modo entender cuál era el elemento compositor central de la realidad. Entonces, los primeros filósofos, los presocráticos, que ven, que se fijan en lo que es la composición accidental y el cambio accidental. Lo dice Santo Tomás, et supponentem ipsam quorum qui ponevant in eis motum non consideravan motum nisi secundum aliqua accidentia ut puta secundum raritatem et densitatem congregationem et segregationem. Entonces, estos primeros filósofos, los filósofos presocráticos, que se centran en el ente, en su dimensión accidental y en sus cambios de tipo accidental. Después, dice Santo Tomás, ulterio vero procedentes, distincerum per intellectum inter formam substantialem en materiam. Después, avanzando un poco más, los siguientes filósofos, ya no los presocráticos, sino en este caso los socráticos que como ustedes saben son fundamentalmente tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, distinguieron en modo intelectual, por medio justamente del ejercicio del intelecto, distincerum per intellectum, entre la forma substancial, inter formam substantialem y la materiam, et materiam. La forma substancial, que es el principio de estabilidad. Cuando uno observa un objeto material en el cual se dan cambios de tipo accidental, o sobre todo cuando uno observa lo que es el cambio de tipo substancial, el cambio de tipo substancial es la muerte o la generación de una nueva vida, hay una materia que persiste y una forma substancial. Esa forma substancial es lo que es el principio de estabilidad. Y Santo Tomás identifica como los filósofos que identificaron justamente esa realidad de la dualidad forma y materia, forma substancial y materia, a Platón y a Aristóteles, los cuales también identificaron un principio de mutación, una causa de la mutación de orden superior. eh, lo dice Santo Tomás, quarum transmutationem quasdam causas universaliores ponevant, los cuales proponían como causa de la mutación de los entes causas de tipo más universal, universaliores ponevant. Ut obliquum circulum, como el círculo oblicuo según Aristóteles, vel ideas secundum Platonem, o las ideas según Platón. Estos dos filósofos, Aristóteles y Platón, veían al ente en un nivel más profundo, en cuanto compuesto de forma y materia. Pero había todavía un paso más que dar, había todavía que avanzar en esa comprensión del ente. Y continúa Santo Tomás diciendo, llegando justamente a ese punto de mayor profundidad, et ulterius aliqui erexerum seat considerandum ens in quantum est ens, et considera verum causam rerum, non solum secundum quod sunt ec Beltalia, sed secundum quod sunt ensia. Y, yendo más a fondo, otros aliqui erexerunt, se levantaron, se pusieron en pie, ad considerandum in quantum est ens, se dirigieron, se levantaron y lograron considerar al ente no solamente en cuanto es este tipo de ente, o ens, como el ente sensible, o tale ens, el ente material, sino en cuanto es ente, el ente en cuanto ente, que es el sujeto propio de la metafísica. Hoc igiturco des causa rerum in quanto sum ensia oportet esse causa rerum non solum secundum quod sunt talia per formas accidentales sed secundum quod sunt ec per formas substantialis sed etiam secundum omne illud quod pertinet ad esse illorum quocunque modo. Y por ende, de este tipo de entes que no son solamente accidentales o compuestos de materia y forma substancial, se necesita una causa
que sea una causa universal, causa de todo el ente. Y esta causa es Dios. De este tipo de entes, como es que son entes en modo absoluto, ens in quantum estens. Entonces, tres momentos de evolución, vamos a decir así, concéntrica, de profundización de la metafísica occidental. Un primer momento con los filósofos presocráticos, con la composición accidental, las formas accidentales y los cambios de tipo accidental, con causas de cambio de mutación de tipo accidental. Un segundo momento, los filósofos socráticos, Platón y Aristóteles sobre todo, que identifican la dualidad materia y forma y una causa consecuente de tipo más universal. Y por último, aquellos que Santo Tomás denomina como aliqui erexerunt, que son aquellos filósofos, que en realidad es esencialmente Santo Tomás, que identifican y que observan al ente en cuanto es ente, con la causa que le es consecuente, que es la causa universal en absoluto, que es Dios. Ahora, en esta dimensión, en este último punto del ente en cuanto es ente, el ente en cuanto es ente es visto por Santo Tomás en cuanto es compuesto ya no solamente de forma y materia, sino en cuanto es compuesto de esencia y acto de ser. Esto porque hay entes que no están compuestos de forma y materia, sino que están compuestos solamente de esencia y acto de ser. ¿Cuáles son ese tipo de entes? Los entes puramente espirituales, como son los ángeles. Los ángeles que no tienen materia, y es así que Santo Tomás llega justamente al descubrimiento y a la elaboración de la doctrina, de la composición, de la composición real y de la distinción real entre esencia y acto de ser. Los ángeles que no tienen materia son, sin embargo, compuestos, no son perfectamente simples como lo es Dios, están compuestos por esencia y acto de ser. Santo Tomás, en otras obras y en otros sitios de la Suma de Teología, ofrece fundamentalmente dos argumentos para demostrar justamente esa composición real de esencia y acto de ser, que es el pilar central de la metafísica tomista. Un primer argumento, que como verán en el esquema que les he dado, se intitula el argumento de la perfección separada, y un segundo argumento que se intitula el argumento del acto no se limita, actus non limitatur. Los explico brevemente. En cuanto al primer argumento, el argumento que se encuentra en prácticamente todas las obras de Santo Tomás sobre la composición real, el argumento de la perfección separada, es el argumento en el cual Santo Tomás habla de la participación y muestra que ahí donde hay una perfección participada, la noción de la perfección participada conlleva, guía naturalmente por su dinámica propia e intrínseca a la concepción de una perfección pura. Si existe un calor participado, una cierta cantidad de calor participado menor, una temperatura menor, vamos a decir, esa temperatura menor debe desprenderse de un calor de tipo superior, hasta llegar a la noción de un calor puro, de un calor absoluto, vamos a decirlo. Eso es válido sobre todo en lo que son las perfecciones que la metafísica llama perfecciones trascendentales. El ser, la bondad, la verdad, etcétera. Ahí donde existe una verdad parcial, una verdad participada, esa verdad participada guía al intelecto a la concepción de una verdad que por su naturaleza sea plena y absoluta y contenga toda la perfección de la verdad. Una perfección de tipo separada y no compuesta. Ahora, para que exista una multiplicidad de verdades, así como existe una multiplicidad de calores, o para que exista una multiplicidad de seres, se necesita justamente un principio, se necesita un elemento que sea distinto de la perfección que se participa y que fragmente, por decirlo así, la perfección. Si uno tiene diferentes
objetos, vamos a decirlo así, cálidos, con una cierta temperatura, con un cierto calor, la cantidad de calor será determinada por el objeto que recibe el calor. Entonces, uno tiene por una parte la perfección, que es el calor, y por otra parte tiene al receptor de la perfección. Eso que es válido en este ejemplo muy material, pero que utiliza Santo Tomás, que es el ejemplo del calor, vale de las perfecciones trascendentales, como lo decíamos, la verdad, la bondad y sobre todo del ser. Si existen seres participados, y existen seres participados de diferentes grados de perfección, porque podemos ver por experiencia que existen seres diversamente perfectos, la perfección del mineral no es la misma perfección de la planta, y la perfección de la planta, que es superior a la del mineral, es inferior a la perfección del animal, y la perfección del animal es inferior a la perfección del puro espíritu, implica justamente que que el principio de perfección, en este caso el ser, sea diferente, sea diverso, por naturaleza suya, del principio que lo limita y que lo recibe. Este es el primer tipo de argumento que implica, por decirlo así, la noción del del ser por esencia, que es Dios, ipsum esse subsistens, mismo ser subsistente, lo llama Santo Tomás. Si existe un solo ipsum esse subsistens, un solo ser mismísimo por esencia, ser mismísimo subsistente que es Dios, y todos los demás seres serán necesariamente seres por participación. Y aquello que hace que el ser sea limitado, que sea participado, será la esencia. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento, el argumento del acto no se limita, para decirlo en modo completo, el acto no se limita sino por un principio que es intrínsecamente diverso de sí, actus non limitatur nisi per principium realiter diversum, que es la tercera de las tesis tomistas, pequeño paréntesis, a inicios del siglo XX, bajo el pontificado, creo que de Pío XI, o no, antes ya, bajo el pontificado de Benedicto XV, se publicó una serie de las así llamadas 24 tesis tomistas, son tesis de filosofía que el magisterio de la Iglesia propone, porque nunca han sido abolidas, como principios de filosofía, como principios estructurantes de filosofía tomista. Y la tercera de esas tesis es justamente la tercera o la segunda, creo que es la tercera, me parece, es el principio actus non limitatur. El acto no se limita sino por un principio que él es realmente diverso. Ahora, si hemos dicho que el ser es acto, el ser no puede ser limitado por sí mismo, sino que necesita de otro elemento, de un componente que no sea acto que lo limite, es decir, de un componente potencial. Si el ser es acto, necesita de una potencia que le sea correspectiva y que lo limite, porque si el ser se limitase a sí mismo, se iría contra el principio de no contradicción. Por ende, se tiene la esencia, que es potencia y que limita al ser. Entonces, dos grandes argumentos que podrían desarrollarse mucho más. Pido una disculpa porque sé que son materias, que es una materia especulativamente compleja y que necesitaría una mayor elaboración, pero el tiempo es limitado. Entonces, tenemos dos grandes argumentos de lo que es la columna vertebral de la metafísica tomista, la distinción real de ser y esencia. El argumento de la perfección separada, perfectio separata, y el argumento de la no limitación, de la no autolimitación del acto. Porque si el acto se autolimitase, se iría contra el principio de no contradicción. Es como si querría decir que la perfección se hace a sí misma imperfecta. Si el acto se limitase a sí mismo, si el ser se limitase a sí mismo, sería justamente equivalente a decir que la perfección se hace a sí misma imperfecta, lo cual haría caer justamente en el absurdo. Segundo punto de nuestra exposición, la emergencia del ser, emergencia que debe entenderse,
lo anticipo, no en el sentido de que haya un incendio en el edificio de la metafísica y que tengamos que llamar a los bomberos, no es ese tipo de emergencia al cual me refiero, sino emergencia en el sentido etimológico de emergere, de levantarse sobre, por ejemplo, emergir sobre las aguas, emerger sobre las aguas. Entonces, emergencia en ese sentido primero, etimológico de la palabra emergencia, y no en el sentido, vamos a decirlo así, corriente habitual del edificio en llamas. Para lo cual cito un texto de una obra que le será menos conocida, pero que es bastante conocida entre los tomistas y que es bastante densa, que son las así llamadas cuestiones disputate de potencia, las cuestiones disputadas sobre la potencia. El texto que cito es uno de los textos más conocidos de la metafísica tomista y en el cual Santo Tomás muestra justamente cuál es la originalidad y la precisión de la noción que él tiene sobre aquello que es el ser. Voy a leer el texto traduciéndolo y después lo comentaremos. A la novena objeción, ad nonum dicendum, que aquello que yo llamo ser, quod hoc quod dico esse, pequeño paréntesis, Santo Tomás, como la mayoría de los autores escolásticos, por una cierta modestia, una cierta humildad, normalmente hablan en tercera persona. El que Santo Tomás utilice aquí la primera persona, hoc quod dico esse, aquello que yo llamo el ser, es para empezar algo bastante único, bastante extraño, y que justamente por esta extrañeza muestra la importancia y la originalidad de lo que Santo Tomás está diciendo. Hoc quod dico esse, aquello que yo llamo el ser, est inter omnia perfectissimum, es lo más perfecto que hay entre todo, que es patente, quod ex hoc patet, cuya actus es semper perfectior potentia, porque el acto siempre es más perfecto que la potencia. Quelibe en forma signata, cualquier tipo de forma delimitada, signata, non intelligitur in acto, no se entiende estar en acto, ni si per hoc quod esse ponitur, sino en cuanto es realizado, es puesto en la existencia por el acto de ser. Nam humanitas vel igneitas, pues la humanidad o la igneidad, el término no existe en español, pero va, permítanme el neologismo, potes considerari, puede ser considerado, ut in potentia materia existens, en cuanto existe en la potencia de la materia, vel ut in virtute agentis, o en la capacidad activa de la gente. Aut etiam ut in intellecto, o también en el intelecto. Sed hoc quod habet esse, pero aquello que tiene el ser, que tiene realmente el ser, que lo posee realmente, efficitur actu existens, es es hecho existente en acto. Un de patet, donde consta, donde se hace patente, quod hoc quod dico esse, de nuevo, y esta es la fórmula central del texto, de nuevo justamente el uso de la primera persona, un de patet quod hoc quod dico esse, donde es patente que aquello que yo, Santo Tomás, llamo el ser, esta actualitas omnium actum, es la actualidad de todos los actos, et propter hoc es perfectio omnium perfectionum. Y por ende es la perfección de todas las perfecciones. Llegados a este punto, podríamos todavía justamente confundir en una cierta manera el ser y la existencia, porque Santo Tomás habla hasta este punto prácticamente nada más subrayando la dimensión existencial del ser, es decir, en cuanto que realiza una cosa, en cuanto la pone en acto. Pero Santo Tomás, en la segunda mitad del texto que leeremos a continuación, precisa justamente cuál es esa distinción y esa originalidad del ser como perfección de todas las perfecciones que él se propone exponer. Dice Santo Tomás, nec intelligendum est, y no se debe entender, quod ei quod dico esse,
que a aquello que yo digo ser el ser, aliquid adatur quod sit eo formalius, se le añada algo que sea más formal, dicho de otra manera, que sea más perfecto que el ser. Ipsum determinans, determinando al acto de ser, sicut actus per potentiam, como la potencia determina el acto. Esse enim quod uius modi est, el ser que es de ese modo, est aliud secundum essentiam aveo cui determinant. Est aliud secundum essentiam aveo cui aditur determinandum. El ser que es de este modo es otro por esencia de aquello que se le agrega para determinarlo. Nihil autem potest adia dese, nada puede añadirse al ser, nada puede añadirse a la perfección del acto del ser, de ser quod sit extraneum ab ipso, que sea extrínseco, que sea extraño, extranjero al acto de ser. Cum eo cum abeo nihil sit Cum habeo nihil sit extraneum nisi nonens, como nada sea extranjero, nada sea extraño, extrínseco al acto de ser, nisi nonens, sino el no ser. Quod non potest esse nec forma nec materia, que no puede ser ni materia ni forma. Unde non sic determinatur esse, de donde se ve que no se determina el ser per aliud sicut potentia per actum, que no se determina el ser como se determina la potencia por el acto, sed magis sicut actus per potentiam, sino en la manera que el acto es eh, delimitado por la potencia. Este es un texto muy denso, yo lo sé, y para que se entienda un poco mejor lo que Santo Tomás quiere decir, permítanme intentar ilustrarlo por medio de un ejemplo. A mí un ejemplo que me ayuda mucho para entender este nudo central de la metafísica atomista es el ejemplo de la luz eléctrica. Uno tiene la corriente de electricidad, por ejemplo, yo aquí en la casa tengo la luz eléctrica encendida en este momento. Uno tiene la electricidad, el generador eléctrico, la corriente eléctrica, y tiene por otra parte los diferentes aparatos eléctricos que reciben la corriente. Ahora, la electricidad es causa de la luz, por ejemplo, en este caso de mi lámpara, es causa de la luz, pero no es idéntica a la luz. De igual manera, el ser es causa de la existencia, pero no es idéntico a la existencia. Y sin embargo, todo aquello que la existencia es, de igual manera que todo aquello que la luz que resulta de la lámpara es un fruto de la electricidad. El aparato eléctrico en cuestión, limita limita y determina a un modo particular aquello que será el efecto de la electricidad. Es así que la misma electricidad tiene un efecto pasando justamente por la bombilla y tiene un efecto diferente pasando por el ordenador. Es la misma electricidad que se manifiesta en efectos diferentes según que es recibida por tipos de aparatos electrónicos diferentes. Es así, justamente, que el ser, en cuanto es recibido por principios de limitación diferentes, como, como son los diferentes tipos de esencias, más o menos perfectas, tiene manifestaciones diferentes, siempre siendo la primera de esas manifestaciones la existencia. Y todo aquello que se sigue en cuanto perfección en esos seres existentes es una determinación y se halla en dependencia del ser. Así como la luz que sale de la lámpara, no es igual a la energía eléctrica que es su causa, pero depende completamente y todo aquello que es esa luz lo es en cuanto depende y en cuanto es un resultado de la electricidad de la lámpara. Yo sé que son textos complejos, viendo el tiempo que es, ¿qué hora es ahora? Es la 1:43. eh, para no sobrecargar la materia de la exposición, porque el tercer punto sobre el olvido del ser, con las referencias que hay a a la filosofía moderna, puede ser también un poco denso. Por hoy creo que
prefiero que nos detengamos en estos dos puntos y dar lugar también a que puedan hacer preguntas aquellos que las tengan sobre lo que ha sido nuestra exposición del día de hoy. Entonces, resumo solamente en modo breve eh, antes de pasar a las preguntas. Entonces, en un primer lugar, hablamos del inicio de la vida intelectual con el ejemplo de la psicología evolutiva y del niño, según como lo muestra Jean Piaget, que identifica al inicio de la vida intelectual una dualidad de presencia y de contenido, un objeto que es a la vez presencia y contenido con una anterioridad y una prioridad de la presencia sobre el contenido del objeto. Después, en un segundo momento y de la mano de Santo Tomás, intentamos mostrar cómo esa dualidad de presencia y contenido se estructura en modo progresivo en el avance, en el desarrollo de la filosofía occidental, identificando tres momentos principales. Un momento de las formas accidentales, el momento de la dualidad de la composición forma substancial materia y el momento justamente de la dualidad de la composición acto de ser esencia, mencionando los dos tipos de argumentos principales que en la filosofía tomista muestran y demuestran la necesidad y la realidad de la distinción real de esencia y de acto de ser. Y en un tercer momento, intentamos por medio de un texto, lo sé, bastante denso, de la cuestión disputada de potencia, cuestión 7 artículo 2 en la respuesta a la novena objeción, mostrar cuál era la originalidad del acto de ser tomista. Acto de ser que es distinto de la existencia, no solamente distinto de la esencia, sino también distinto de la existencia, como una causa es distinta de su efecto. Y vimos que todo aquello en cuanto es perfecto, en cuanto posee alguna perfección o alguna actualidad, posee esa perfección en cuanto que le viene del ser. Esos son los puntos que, por decirlo así, estructuraron nuestra exposición. Espero que no haya sido demasiado pesado cuanto hemos expuesto y doy lugar a las preguntas que puedan tener o aquellos puntos que hayan quedado poco claros. Bien, no, José Carlos, como usted lo dice, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Voy a habilitar los micrófonos para ver si hay alguna persona que quiera hacer la pregunta y al finalizar esta ronda de preguntas de parte del público, pues yo haré la pregunta que tengo aquí anotada y con esa culminaríamos la sección de preguntas. Entonces, voy a dejar para que quienes tengan preguntas sobre la cuestión de la exposición de don José Carlos lo puedan hacer de manera... Nada eh, más sí les pido por favor que se acerquen un poco al micrófono porque si no escucho un poco mal. bien, normalmente ya está. Así que quienes quieran hacer la pregunta pueden hacerlo ya sobre la exposición. No, al parecer, no sé si es que han quedado un poco... mm, No sé si se ha entendido del todo, don José Carlos, o si está... No sé si todos han entendido perfectamente el tema o hay bastantes dudas, nadie hace las preguntas. Entonces, si quieres, yo comienzo con la pregunta que tengo aquí anotada y Sí, es, ¿cómo? Yo sé que no tiene nada que ver con exposición, pero pues es algo que ¿cómo a partir del racionalismo podemos llegar a entender que la metafísica del ser y la existencia, pues no son solamente pasajeros, efímeros, sino que es algo que perdura, perdura por toda una eternidad, según el plan de Dios? a ver, le puedo nada más pedir que me repita la pregunta acercándose un Sí, poco más sí, al micrófono porque le escucho con un poco de dificultad. vale. Y la pregunta es, ¿cómo a partir de la exposición del ser y la esencia se puede contraproducir, se puede contrarrestar el efecto del racionalismo moderno que hace que el ser solamente existe en el mundo por un tiempo limitado y no
perdura por toda una eternidad. No sé si se ha entendido. Va, su pregunta justamente toca uno de los puntos determinantes sobre la distinción entre ser y existencia. Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, la Suma contra los gentiles, contra los paganos, traduciendo no en modo literal, sino en el modo del sentido de la palabra gentiles en ese contexto, dice, describiendo el acto de ser, dice que ese est aliquid fixum et quietum inente. El ser es algo fijo y quieto en reposo en el ente. Y justamente esa es una gran distinción, un gran punto de distinción entre el ser y la existencia, porque mientras el ser es inmóvil, fijo, invariable en todos los entes, se puede decir, porque además es verdad, que el ser no se crea ni se destruye, solo se transforma, utilizando la fórmula que creo que pertenece a la química, pero que podemos utilizar en este caso para la metafísica. El ser no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el ser es justamente un principio de quietud, principio fijo, estable en el ente, mientras que la existencia justamente cambia cuando esto es un denso para explicarlo, pero cuando se da la corrupción de un ente, la corrupción de un ente, para decirlo en palabras muy sencillas, es la muerte. Cuando una criatura cualquiera muere o es destruida en una manera cualquiera, la existencia de esa criatura desaparece, pero no desaparece en realidad el ser. En la creación material, ese ser después se da como base para la generación de otros entes. En el caso de las criaturas espirituales, ese ser que es poseído por el alma espiritual inmortal, sigue siendo poseído y lo que se corrompe es el cuerpo. Pero inclusive en la criatura material, el ser, el ser no se destruye completamente, se destruye la existencia, se destruye este ente concreto, deja de ser la existencia, pero continúa la presencia del ser que se da en la transformación y en la asunción de una nueva forma sustancial. No sé, uno tiene, el- qué puedo decir? El, el cuerpo, el cuerpo que se corrompe, se distribuye en formas menores. El- cuando sí, en formas menores, con el proceso de corrupción, de putrefacción, etcétera, etcétera. Pero sigue estando el ser, nada más que en formas menores. Ahora, ¿cómo se conecta esto a su pregunta? Porque aquello que varía, aquello que cambia, que desaparece o que se genera, no es el ser, es la existencia, que es un resultado. Ahora, cuando uno identifica ser y existencia, como ocurre en la filosofía moderna, y no solamente en la filosofía moderna, eso digamos era parte de la tercera sección que no quise tocar mucho para no complicar más la exposición, pero ya en la filosofía medieval, posterior a Santo Tomás, justamente los primeros tomistas no ven esta distinción que hay en Santo Tomás entre ser y existencia, y se da una progresiva pero real identificación entre ser y existencia. Y justamente cuando se identifica el ser y la existencia, se cae en una concepción del ser en la cual el ser es objeto a la mutabilidad, al cambio. Entonces, por decirlo así, mi respuesta a su pregunta, don Julián, sería eso. Justamente cuando uno no distingue ser y existencia, cuando uno identifica ser y existencia, se cae justamente en esa concepción de la realidad fluida, sin permanencia, sin lugar a una dimensión de inmovilidad, digámoslo así, de eternidad. No sé si respondo más o menos a su pregunta o si queda todavía duda o si no le entendí, quería usted preguntarme otra cosa. Sí, perfectamente, don José Carlos. Bueno, otra pregunta que me surgió ahorita mientras usted respondía justamente esta pregunta es,
cómo a partir de la, ¿cómo decirlo? Cómo a partir de la causa final que es Dios, podemos nosotros llegar a determinar cuál es, cuál es esa, sí, cuál es esa causalidad del ser. Es decir, mucho, o sea, no sé, es que no sé cómo hacerlo para que la gente no se enrede. Quizá después lo comentaremos entre nosotros. Y doy la palabra. Hay dos personas que han hecho una pregunta. César Osorio, mientras estructuro un poco mejor la pregunta. César Osorio y luego hay una en el chat. Entonces, don Muy bien. César, le cedo el micrófono para que haga la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien allí? Sí, sí, sí le escucho. Nada más y acérquese mucho al micrófono porque si no le escucho un poco débil, pero por el momento le escucho bien. Dígame, por favor. Claro que sí, don José. Muchas gracias primero que todo por su exposición muy clara. La pregunta mía un poco es, ¿cómo pudiésemos en este mundo relativista usar esa dualidad que usted ha planteado entre ser y existencia para argumentar en favor de la existencia de una verdad absoluta que hoy pareciese que se ataca mucho esa existencia de la verdad absoluta y relativizamos todo? Entonces, la pregunta un poco es cómo, desde la luz de lo que usted ha desarrollado, pudiésemos nosotros esbozar una defensa frente a esa existencia de una realidad, de una verdad absoluta. Ahora, su pregunta mezcla dos planos diversos que se prestan a dos tipos de argumentación diferentes. Por una parte está el plano netamente metafísico, que es el que nosotros hemos expuesto aquí en modo más desarrollado. Va, la filosofía tiene diferentes ramas, de las cuales la rama principal, el tipo de saber principal y más profundo es la metafísica, pero no es el único. Así como está la metafísica, está la física, o la física filosófica, no estoy hablando de la física moderna, y también está la epistemología o filosofía del conocimiento. Entonces, su pregunta se coloca, digamos, en modo diverso en dos de estas ramas. En la metafísica, en cuanto a justamente se trata de la teoría de los trascendentales eh, que recuerdo los más básicos, el ser, la bondad, la verdad, la belleza, aunque no son los únicos, ser, verdad, bondad, belleza, que entre ellos son idénticos, es decir, el grado de perfección que un ser tiene, el grado de ser que un ser tiene, que es su grado de perfección, es también su grado de verdad, es su grado de bondad, es su grado de belleza. Entonces hay un primer estrato de su pregunta que corresponde justamente a esa dimensión metafísica de la identidad del trascendental ser y de la identidad del trascendental verdad. De donde se sigue que si el ser es a nivel metafísico, distinto de la existencia, que es un resultado, de igual manera la verdad, porque es idéntica al acto de ser y depende del acto de ser, será también causa y será intrínsecamente diverso de la existencia. Pero esto es a nivel metafísico. Una respuesta y una argumentación más directa a su pregunta se colocaría a nivel de lo que es la epistemología. En epistemología o la filosofía del conocimiento, el principio fundante que deriva de la metafísica, pero que se coloca justamente como fundamento de la vida intelectual, es el principio de no contradicción. El ser es, el no ser no es. Y eso es un argumento, el principio justamente de no contradicción, muy inmediato, muy fuerte, no solamente fuerte, irrefutable, para mostrar la necesidad de una verdad absoluta. Porque cuando uno niega la existencia de una verdad absoluta, uno viola, afirmando la existencia de una verdad absoluta, uno niega, uno va contra el principio de no contradicción. ¿Por qué? Lo aclaro porque puede ser no tan claro, no tan inmediatamente comprensible de buenas a primeras. Si uno dice que la verdad absoluta no existe, uno está ya afirmando una verdad absoluta.
Si uno dice que no existe ninguna verdad absoluta, uno está ya afirmando una verdad absoluta. O si uno dice que toda verdad es relativa, uno está en realidad ya afirmando que hay una verdad que no es relativa, que es la verdad de que todas las verdades son relativas. Entonces, es imposible para el intelecto, para la estructura misma de la experiencia intelectual humana, el negar la existencia de la verdad absoluta. Uno lo puede decir con palabras, uno lo puede negar externamente, pero cuando uno analiza la composición del pensamiento y el significado de lo que uno afirma, a nivel de filosofía del conocimiento, es sencillamente imposible negar la necesidad y la existencia de una verdad absoluta. Espero que haya quedado clara la respuesta y el argumento. Si no ha quedado claro, dígamelo. Intento insistir un poco más para mostrar justamente la dinámica de este argumento que es muy útil y muy inmediato. José, ha sido perfectamente claro los dos puntos de vista que me ha planteado. Muchísimas gracias. De nada. Bien, hay una tercera pregunta, don José Carlos, que está en el chat y es, ¿cómo se puede distinguir de manera práctica entre un acto que es puramente humano y otro que está impulsado directamente por la causalidad divina? Bueno, esa es una cuestión muy compleja que requeriría toda una conferencia diferente, porque de hecho dio lugar a una disputa en la escolástica barroca sumamente áspera. Hay una disputa que aquellos que saben un poco de teología o que han estudiado teología, cuando se estudia la cuestión de la gracia, se estudia esa cuestión, que es la cuestión disputada de auxilis, la cuestión disputada sobre las ayudas, sobre de auxilis, los auxilios, que es justamente una controversia entre dominicanos tomistas y jesuitas, y los jesuitas, sobre el modo en el cual la acción divina entra en la acción humana. Y da lugar a la acción humana o no da lugar a la acción humana y cómo eso se concilia con la libertad humana. Es una cuestión muy compleja. Pero va corriendo el riesgo de ser un poco oscuro por la densidad del principio filosófico, pero se puede responder que la causa primera, esto es un principio que Santo Tomás comenta en un opúsculo muy profundo metafísicamente y muy profundo y complejo, que es el comentario de Santo Tomás al libro de las causas, el Superlibrum de Causis, un opúsculo platónico, neoplatónico de un autor que se llamaba Proclo, y en ese opúsculo Santo Tomás comenta y asume una máxima de Proclo que es esta: causa prima, no recuerdo la fórmula en latín completa, lo digo más bien en español como lo recuerdo, la causa primera entra en el efecto de la de la causa segunda como causa del efecto de la de la causa segunda y entra en un modo más vehemente, es decir, que la causa primera que es Dios, entra en los efectos, en las acciones de todas las causas segundas, seres humanos, plantas, ángeles, minerales, lo que ustedes quieran, entra en el efecto de la causa segunda como más causa de lo que es la causa segunda, como causa en título más fuerte. Es decir, las causas segundas son causas en sentido verdadero y propio de los efectos que producen, pero son causas en cuanto justamente son sostenidas y su actualidad les es dada y les es conservada por la causa primera. Y en ese sentido, justamente, la causa primera es más causa de la causa de los efectos de las causas segundas. Em, un ejemplo, que no es perfecto, pero un ejemplo tomado de la filosofía y tomado para dar una ilustración física, sería justamente el ejemplo de la luz eléctrica. La luz eléctrica que hemos utilizado ya, uno tiene la electricidad y uno tiene la luz que es producida o el efecto que es producido o el efecto que es producido.
Una disculpa, perdón. El- Uno tiene perdón, que se me fue la idea, que me interrumpieron, una disculpa. Em, Entonces, les estaba dando el ejemplo de la luz eléctrica para ilustrar el modo en el cual la causa primera entra en la causa segunda. Entonces, uno tiene la electricidad, tiene siquiera el generador eléctrico, uno puede inclusive irse más atrás e irse, no sé, a la presa de agua que genera la electricidad, y uno tiene el efecto que se da en el aparato eléctrico concreto, como es la computadora o el foco o lo que sea. La electricidad es un resultado, más bien la luz, el efecto del aparato eléctrico es un resultado de la electricidad de la cual depende. En ese sentido se puede decir que, por decirlo así, la presa de agua que produce la electricidad es más causa del sonido o de la imagen que se da ahora en mi computadora de lo que lo es la computadora misma. Porque si no hubiese ese flujo de electricidad que alimenta la computadora no podría realizar su efecto propio. Ese efecto propio no siendo que una modalización, una determinación del efecto de la perfección que le viene de la electricidad, que le viene de la presa. Em, Esto es una respuesta un poco vaga, un poco general. Para lo que toca a la libertad humana se necesitaría estructurar mucho más, pero el tiempo no daría porque es una cuestión compleja. Si don Julián quiere y hay interés en la cuestión, se puede pensar después en proponer una conferencia sobre la dinámica y sobre la conjunción de libertad humana y causalidad divina, pero sería ir un poco más allá de los límites del tema de hoy, el entrar a fondo en esa cuestión. No sé si hay más preguntas. Pues está la que yo estaba intentando estructurar ahora, que de alguna manera usted ya la respondió ahorita, cuando le respondió a don César. Sin embargo, pues la voy a plantear y es cómo Dios, como causa primera de todas las cosas, quiere y propende a la existencia del ser humano sabiendo que por la fragilidad del pecado original va siempre a de alguna manera traicionarle y de esa forma pues se va a desligar de esa eternidad bienaventurada de Dios. No sé si es un poco racionalista la pregunta, pero me ha venido a la cabeza mientras usted lo explicaba ahora. No sé si queda clara la pregunta, don José Carlos. No sé si puede volver a Sí, formular la sí, pregunta porque no, la pregunta no me quedó muy clara. Perdón, una bien, disculpa. no, tranquilo. Como Dios siendo causa primera de toda la creación, de todo el hombre, sabiendo que el hombre va a tener tendencia hacia el mal, de alguna manera por el pecado original, ¿cómo es que él aún sigue haciendo que exista y que su ser de alguna manera pues siempre vaya a tender hacia él como fin de todas las cosas? No sé si fue un poco más clara, de pronto, Bueno, su pregunta es todavía una sí, pregunta compleja, eh, pero vamos a decir que el ser ya en cuanto es ser, o sea, el solo hecho de poseer el ser, hace ya que una criatura sea buena, que haya un cierto nivel de bondad. No existe una sola obra en la creación que sea completamente mala. Ni siquiera vamos a pensar en el demonio, en Satanás, que es el epítome de la maldad. Ni siquiera en Satanás existe una maldad al estado puro, porque existe siempre la base, que es el acto de ser participado por este ente concreto, que es Satanás, por ejemplo, que hace que haya una cierta bondad, una bondad existencial constitutiva, inalienable. Entonces se podría responder así. Si Dios no elimina a una criatura, porque si Dios dejase de participar, Él será una criatura, la criatura sería aniquilada, dejaría de existir. Si Dios no elimina a una criatura es porque la bondad mínima de la participación en la existencia, por mínima que sea, es ya un grado de bondad fundamental que enriquece la creación. bien, perfecto, don José Carlos. Creo que pues ha respondido
claramente a lo que tenía, tenía en la cabeza. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta para que por favor levante la mano. Si no, pues daremos por terminada la sesión del día de hoy. Entonces, si hay alguien más, por favor levante la mano. Bueno, no sé si eventualmente después le transmitiré. Ah, ok. Sí veo aquí una pregunta de Isabel Sí, Segura. Por favor, podría... Sí, no, no quise decir que el demonio no tuviese maldad. O sea, el demonio, vamos a decirlo así, la maldad en realidad no es, ¿cómo puedo decir esto? No es una realidad ontológica, es una privación. Desde el punto de vista filosófico, la maldad, el mal, sea el mal moral, sea el mal físico, natural, cualquier tipo de mal, se define en su relación con el bien. El mal es una privación de bien. El mal, el mal no es algo ontológico, no es una sustancia. Eso sería la herejía maniquea, contra la cual justamente combatió San Agustín, y San Agustín habla mucho de este tema. El mal no es una realidad, sino que es una falta de realidad. El mal es por decirlo así, un principio, no es un principio porque no es ontológico, pero tiene un efecto un efecto imperfectivo, es una falta de bondad, es una privación. Entonces, todo tipo de maldad es un tipo de privación. En las criaturas espirituales existe la vida, existe el bien moral y existe el mal moral, y el mal moral es una privación del mal, del bien moral. Ahora, cuando yo digo que en el demonio existe siempre un grado básico de bondad, me estoy refiriendo esencialmente a la bondad ontológica, que es la participación al ser. Eso no quita que en el demonio haya una máxima en cuanto una criatura puede ejercerla, una máxima privación de la perfección moral, que es la maldad del demonio. Espero que eso aclare un poco lo que yo quise decir. No dije yo que, no quería yo decir que el mal no existiera o que el demonio no fuera malo. Sencillamente que hay que distinguir el hecho de que el mal existe solamente en cuanto es en cuanto es privación del bien. Entonces, el mal es solamente, se puede entender solamente en su relación con el bien, por decirlo así, en cuanto es privación del mismo. bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí, don José Carlos. Vamos a hacer una oración para terminar y posteriormente, pues bueno, daremos por concluida la llamada del día de hoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ah, Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. amén. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. De nuevo, Muchas muchísimas gracias gracias, y don pues José Carlos. espero verles a todos en la próxima vez que tengamos la conferencia. Claro que sí. De nuevo, mil gracias también por haber aceptado la invitación. Le, Les dejo el documento, lo enviaré posteriormente. Cuando usted me lo envió, no lo pude enviar al chat de difusión. Voy a intentar hacerlo llegar personalmente a cada uno. Si pueden tener la bondad de escribir por el Instagram de Chesterton y asimismo, pues bueno, lo daré. Si no, pues ya miraré cómo lo hago llegar yo a cada uno de los participantes. De nuevo, mil gracias a todos. Sin embargo, yo lo envié también por el chat de la llamada. Ya se me ocurrirá algo porque he estado buscando el modo. De nuevo, mil gracias a todos y pues bueno, nos veremos en la próxima conferencia con don José Carlos prontamente. Entonces, feliz tarde a todos.